pido, hermanos, que abran sus Biblias en el libro a los Efesios, capítulo 3. Efesios, capítulo 3. Amén, hermanos. Amén. Dice nuestro Señor en su palabra: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Pablo estaba en la cárcel. Había sido arrestado, había sido llevado preso. Y él aquí en esta casa, en esta carta, no se siente su sufrimiento de estar en una cárcel. En el libro de Filipenses también nos habla la palabra de que él está preso en el Señor, pero parece como si estuviera él en un lugar paradisíaco. No se siente en su humor de la letra el que esté padeciendo en una cárcel. Todos sabemos que el estar en una situación así es terrible, terrible. Pero en el Señor Pablo confiaba. En el Señor Pablo estaba bien firme, puesta su esperanza y su confianza en Él. Al contrario de lo que uno puede experimentar estando en una cárcel, Pablo lo expresaba de una forma con gozo, con alegría, estando él ahí. Mi pregunta es: ¿podremos llegar nosotros a ese estado de gozo, aunque estemos en situaciones muy difíciles en nuestra vida? El crecimiento espiritual que debemos de tener para vivir lo contrario a lo que una persona normalmente pueda decir: no, es que estoy viviendo un infierno. Pero si nosotros vivimos ese infierno, nos gozamos aunque estemos en ese infierno. ¿Podemos hacerlo? ¿Podremos llegar a ese nivel de crecimiento? Claro que sí, claro que sí. Por eso en la misma parte de la palabra, en las cartas de Pedro, nos dice que debemos de gozarnos en nuestras tribulaciones. Que aunque estemos padeciendo, que aunque nos estén dando con el palo, que aunque nos estemos en las últimas, debemos de tener un gozo. Porque el que vive en tribulación quiere decir que estamos bien, quiere decir que vamos bien, que estamos tenidos en cuenta por el reino de las tinieblas para molestarnos, para dividirnos, para enojarnos, para querernos robar la paz. Quiere decir que vamos bien. Malo es que estemos en un plano que no pasa nada. Los hermanos me están diciendo que pasaron cierta tribulación, que están en lucha espiritual ahorita, pero yo no siento nada. Ojo, preocupémonos si no está pasando eso en nuestras vidas, porque entonces Satanás va a decir: ese ya es mío. ¿Para qué lo tiento? ¿Para qué
tomado en cuenta por parte de nosotros, va a decir el enemigo. Déjenlo ahí. Ese ya se va para abajo. Pero cuando a cada rato estamos, ¿verdad?, en padecimiento, en tribulación, quiere decir que algo estamos haciendo bien para que seamos tomados en cuenta por Satanás. ¿Y qué debemos hacer? Tomarnos de la mano del Señor con todo nuestro corazón, agarrarnos completamente de la fe en Él y decirle: Señor mío, ayúdame. Tú eres mi consuelo, tú eres mi ayudador. Estoy firme en la roca de mi salvación, que es mi Señor Jesucristo, y Él no me va a soltar. ¿O dejó que se ahogara Pedro en la barca? ¿Dejó mi Señor que se ahogara? Por no tener fe te vas a ahogar. ¿Le dijo eso? No, no. Aunque dudó Pedro, de todos modos el Señor lo agarró. ¿Por qué dudaste? Después de que ya lo tenía seguro, le dice: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Qué debemos de tener entonces? Fe en nuestra vida, de que todo va a salir bien. Y es impresionante cómo escribe Pablo en la cárcel. Y no se respira ninguna amargura en sus palabras, en sus letras. Al contrario, nos habla de fe, de amor y de esperanza en el Señor. Porque él sabía que de todos modos, si estuviera en la cárcel, si estaba en la cárcel él, que el Señor lo iba a ayudar. Y de todos modos, estando ahí, el Señor lo ayudó. Porque casi al final de su vida, llegando a Roma, estuvo en una casa alquilada donde podía vivir libremente. Obviamente no podía salir a la calle, pero vivía libremente en esa casa. Y la gente llegaba a escuchar la palabra de Dios por medio de Pablo. Fíjense, ¿hasta dónde, mi Señor, Dios nos ayuda en situaciones difíciles? Lo hubieran mandado a otra cárcel, ¿no? A un lugar con los demás reos, sin visitas, con maltratos. Pero no, el Señor lo apartó, lo separó a Pablo y se lo llevó a una casa alquilada, dice la palabra de Dios. Libro de los Hechos, donde vivió ahí más o menos unos 2 años. Y la gente llegaba libremente y él les predicaba libremente, para que vean el amor y la misericordia de Dios para con nosotros. Aquí la palabra nos dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Si es que habéis oído que estoy a cargo de vosotros, es lo que dice Pablo. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios que le fue dada a Pablo a favor de ellos, de los efesios, y en este caso de nosotros como gentiles. En el libro de Gálatas, capítulo 2, libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 9. Dice nuestro Señor en su palabra: Gálatas 2:9 nos dice nuestro Señor:
Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Sí? Aquí Pablo está aclarando que mi Señor Dios, en su administración para con el Evangelio, a Jacobo, Juan y Cefas, o sea Pedro, los aparta para la predicación de la palabra al pueblo judío. Y Pablo y Bernabé para los gentiles, o sea, nosotros. Y con esta palabra, hermanos, tumbamos la idea que la Iglesia Católica le quiere hacer creer al mundo de que el primer papa fue Pedro. Porque aquí está bien claro que dice que Jacobo, Cefas y Juan se fueron a los de la circuncisión. ¿Y quiénes son los de la circuncisión? Pues el pueblo hebreo, el pueblo judío. Dice, reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos, dice, a la circuncisión. Es por eso que, con esta palabra, tumbamos la doctrina de que Pedro es el primer papa, porque no pudo ser Pedro el primer papa, ya que tenía a cargo la iglesia de los judíos, predicarle a su pueblo, predicarle a los judíos, y Pablo y Bernabé a los gentiles. ¿Sí? Regresemos a Efesios, por favor. Versículo 3 nos dice el Señor en su palabra: que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. La palabra de Dios nos habla de que mi Señor Dios, durante muchísimo tiempo, durante el periodo del Antiguo Testamento, tenía misterios. Dios tenía misterios. Cosas, ¿qué es un misterio? Es algo no revelado, algo oculto, algo planeado por mi Señor Dios, pero que no se lo mencionó a nadie. Y que posteriormente nos lo es revelado a nosotros. Vean qué privilegio. ¿Qué privilegio tenemos? Ese es un misterio. Dice la palabra del Señor, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ahora, mi Señor Dios mantenía ese misterio oculto, pero hubo profetas como Isaías que profetizó acerca de algo que iba a revelar Dios posteriormente. En Isaías 49, vamos a Isaías 49, por favor. Versículo 6. Isaías 49, 6 nos dice nuestro Señor en su palabra:
Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Ahí hay algo oculto, pero que nosotros por medio del Espíritu Santo lo podemos ya entender. ¿Sí? Aquí le está hablando mi Señor Dios a Israel como siervo de Jehová, y le dice a Israel, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También dice, te di por luz de las naciones. También te di por luz de las naciones a Israel, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. ¿A qué se refiere aquí la palabra con esta? Lo dio a Israel por luz a las naciones. ¿A través de quién? ¿A través de qué persona viene esa luz a las naciones? Mi Señor Jesucristo. Por medio de mi Señor Jesucristo, la luz de su gloria nos alumbra a todo el mundo. Y estaba aquí en Isaías 49, estaba aquí profetizado ese misterio, eso que tenía mi Señor Dios oculto para todo el mundo. Porque el pueblo judío se jactaba de que ellos eran el pueblo de Dios, el único que tenía salvación. La ley, los profetas. Es más, hasta nos veían feo, ¿verdad? No se juntaban con nosotros los israelitas. Hasta nos decían perrillos. Y no se me queden viendo feo. Así lo dice la palabra. A la Sirofenicia, ¿verdad? La Sirofenicia que necesitaba de esa salvación para su hija. Y que le dice, mi Señor, permíteme que yo primero le dé el pan a mis hermanos. No está bien que le dé mi pan a los perrillos. Y le dice la mujer sirofenicia, sí, Señor, pero aún de las migajas que caen de la mesa nosotros comemos. Y se quedó mi Señor Jesucristo maravillado. Ni aún en Israel he hallado tanta fe, dice. Y ese término que menciona mi Señor Jesucristo, perrillos, refiriéndose a los gentiles, o sea, nosotros. Porque para el judío, eso éramos nosotros. No para mi Señor Jesucristo, claro. Pero para darme a entender de que Israel pensaba que nada más ellos merecían la salvación. Y no es así. Había un misterio, algo oculto, que mi Señor Dios desde el principio, desde la eternidad, lo tenía ya destinado para nosotros. Y que Isaías lo plasma en sus profecías. Regresemos a Efesios 3, por favor. Versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se encargó de revelar el misterio a los apóstoles y a los profetas para beneficio de nosotros. ¿Y cuál es ese misterio? Si ustedes se fijan, después de la palabra Espíritu hay dos puntos, ¿verdad? Ahí viene ya cuál es ese misterio. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo,
y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¡Qué bendición! Y qué maravilla para nosotros, que fuimos considerados por mi Señor Dios desde el principio para tener salvación, y que no bastaba nada más a los judíos, no nada más era para los judíos, sino también para nosotros esa salvación. Que los gentiles, ¿verdad?, son coherederos y miembros del mismo cuerpo, ese cuerpo que hay en todo el mundo, el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor en todo el mundo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Somos copartícipes de la promesa que mi Señor Jesucristo dio en su momento. ¿Y cuál es esa promesa? ¿Cuál es esa promesa? Vamos a Gálatas, por favor. Libro de Gálatas, capítulo 3. Gálatas 3:14. Amén, hermanos. Amén. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos, ¿qué dice? La promesa. Recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Y cuál es esa promesa? Que el Espíritu Santo también mora en nosotros. Pero mora en todos los gentiles, en todo el mundo mora. ¿O en quién mora el Espíritu Santo? En todo aquel, ¿verdad?, que recibe a Jesús como su único Señor y suficiente Salvador de su vida. Esa es la promesa. Todo aquel que reconoce que Jesucristo es Hijo de Dios, que fue muerto y que al tercer día resucitó con gran poder y gran gloria. Todo aquel que cree en Él, la promesa del Espíritu Santo viene a nosotros. Viene a nosotros. ¿Para qué? Para echarse una siestecita al Espíritu Santo. Para veranear conmigo en la playa. No. Para consolarnos, para redarguirnos, para guiarnos, para ayudarnos a entender la palabra y para restaurarnos, que es lo más importante. Restaurarnos en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón. El Espíritu Santo está para eso. Para que seamos lo más parecidos a Cristo cuando Él venga por su iglesia. Para eso está el Espíritu Santo. Y esa promesa ya la recibimos nosotros. Ya la tenemos nosotros. Ahora, en Apocalipsis, el Señor nos habla acerca de que ese misterio de Dios va a ser consumado. Que ese misterio va a ser una realidad, ya va a ser visible, palpable. Vamos a Apocalipsis capítulo 10, por favor. Apocalipsis 10, versículo 7. Leamos desde el 4. Desde el 3 dice: y clamó a gran voz, como ruge un león,
Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Recuerden, hermanos, que en la tribulación van a haber 7 sellos, 7 trompetas y 7 truenos antes del arrebatamiento de la iglesia. Las trompetas están escritas en Apocalipsis 8. Apocalipsis capítulo 6 nos habla de los sellos, y aquí nos está hablando de los truenos. Sabemos lo que contiene cada trompeta y sabemos lo que contiene cada sello, pero los truenos no nos dice qué son esos truenos. Dice: cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Esto no es bíblico, esto no es doctrina, es lo que yo pienso. Que esos truenos, como estamos viendo ahorita el mundo, pueden ser grandes tormentas, granizos, grandes tornados. Ahorita ya lo estamos viendo cómo se inunda ya por todos lados, por todas partes. Ya la gente muere por toda esa agua que cae del cielo. Pueden ser que esos truenos sean grandes tormentas, grandes calamidades, huracanes, grado 5, todo el tiempo. Puede ser. Ya lo veremos. Entonces, mi Señor Dios tiene ese misterio que ya se lo reveló a la iglesia, pero que todavía no se consuma. Dice la palabra aquí mismo en Apocalipsis 10: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Que el tiempo no sería más. Hay una coma, ¿verdad? Continúa la escritura, dice: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios, y lo recalco, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Que el misterio de Dios se va a consumir. ¿Y cuál es ese misterio que se va a consumir? Que va a venir Cristo Jesús en las nubes por su iglesia y vamos a ser levantados, vamos a ser arrebatados en las nubes con él. Se va a consumir, se va a concretar, va a ser palpable ya ese misterio, porque podrían decir: bueno, pues según Dios ustedes están considerados como hijos suyos y tienen esa promesa de ser levantados. Pero no veo claro. El mundo es mundo, siguen las cosas igual, puede decir la gente. Pero va a llegar el momento que se va a consumar y vamos a desaparecer y ya vamos a estar con él en el cielo. Ese es el misterio revelado y que se va a consumar, el arrebatamiento, ¿sí? Ahora,
pongan atención en el versículo 7, dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, la voz del séptimo ángel, cuando él toque la trompeta. Entonces, ¿qué trompeta es? La séptima trompeta, ¿no? La séptima trompeta. Lo digo y lo vuelvo a decir para los que nos ven en las redes sociales, en YouTube, todos los que nos están viendo en YouTube, lo digo. No crean, por favor, que el arrebatamiento es antes de la tribulación. Los están engañando. Escudriñen la palabra. Escudriñenla, pídanle al Señor la guía del Espíritu Santo. Porque están diciendo también que las 7 trompetas son muy apartes de la trompeta del arrebatamiento. Y aquí en Apocalipsis 10:7 nos dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Y ya lo dije. ¿Cuál misterio? Nosotros, como hijos de Dios, no judíos, vamos a ser arrebatados con el Señor en las nubes. Amén. El misterio de Dios se consumará como Él lo anunció a sus siervos los profetas. A sus siervos los profetas. Ahora vamos a Apocalipsis 11:15 para ver la séptima trompeta. El séptimo ángel, Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones. Ojo con lo que viene. Y tu ira ha venido. Y tu ira ha venido. ¿Cuál ira? La de Dios. ¿En qué etapa del Apocalipsis se va a dar la ira de Dios? En la gran tribulación. Las copas de la ira de Dios van a ser derramadas sobre este mundo. Y la palabra en el libro de los Romanos nos dice que nosotros estamos exentos de la ira de Dios. Y la ira de Dios se va a dar en la gran tribulación. Lo que se va a dar en la tribulación, sellos, trompetas y truenos, son juicios de Dios, pero la ira de Dios se va a dar en la gran tribulación. Y se hallaron las naciones y tu ira ha venido. Apenas va a comenzar tu ira. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre. Ese galardón que se va a entregar a los profetas y a los santos y a los que temen su nombre se va a dar cuando la iglesia sea arrebatada. Y eso es inmediatamente después de la tribulación, de aquellos días. Quiere decir que cuando seamos arrebatados, inmediatamente viene el tribunal de Cristo. Y el galardón, según lo que hayamos hecho en la tierra, se nos
dará, se nos otorgará. Por eso dice la palabra: trabajad de tal manera que obtengáis galardón completo. No 3/4 de galardón, no medio galardón, no 1/4 de galardón, ni medio cuarto. Es más, ni 100 granitos de galardón. 50 gramos. No. Galardón completo. ¿Y qué tenemos que hacer para obtener el galardón completo? Predicar la palabra, compartir el evangelio, hacer obras en la fe. Eso es lo que tenemos que hacer. Trabajar de tal manera para el Señor que podamos obtener nuestro galardón completo en el tribunal de Cristo. ¿Sí? Entonces aquí en la séptima trompeta nos está diciendo el Señor que se airaron las naciones y que su ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos. Aquí estamos nosotros metidos, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Sí? Esta es la séptima trompeta, hablando de los galardones y de la ira de Dios que comienza. Regresemos a Efesios, por favor. Es muy importante que tengamos esto bien claro, hermanos, porque están engañando a la iglesia, pensando que Cristo viene ya en estos tiempos. En este momento, dicen, en este momento va a venir Cristo. Prepárense. Puede venir Cristo mañana, puede venir Cristo pasado mañana. No es cierto. Tenemos que entrar en la tribulación, la iglesia entra en tribulación. Ya lo demostré ahorita. Ya lo demostré. ¿Cuál es ese misterio que se va a consumar? En Efesios 3, versículo 7, dice: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, según la operación de su poder. A mí, dice, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles del evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Si se dan cuenta, con qué humildad está hablando Pablo. Se considera menos que el más pequeño de todos los santos. Menos que el más pequeño de todos los santos. Y yo les voy a preguntar, hermanos, ¿y quién fue Pablo? Casi todo el Nuevo Testamento lo escribió Pablo. Todas las cartas paulinas. Todas las cartas paulinas. Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses, Filipenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Tito, Judas. Perdón, Judas no. Nadie me corrigió. Pero la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento las escribió Pablo. Fue un gran apóstol. Pero él se hizo el más pequeño del más pequeño. En esa humildad, en esa humillación, debemos de vivir nosotros. Porque ¿qué somos? ¿De dónde nos sacó Dios? ¿De dónde nos hizo? De la tierrita, del polvo de la tierra. Ahí está la tierra aún.
húmeda en la plantita. De ahí nos formó Dios. Entonces, ¿qué somos? ¿De dónde venimos? ¿Nuestro origen cuál es? Polvo. Y somos eso. Somos polvo. Pero nuestra naturaleza, ¿verdad? Nuestra naturaleza humana nos hace sentir grandes, enormes. No, somos polvo. Y eso debemos de tenerlo siempre en nuestra mente. Y al polvo volveremos. Entonces, considerémonos en ese nivel, humillándonos, sencillos de corazón, como dice la palabra. Versículo 9 dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. La palabra dispensación significa beneficio. ¿Cuál es el beneficio del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas? Pues ¿cuál es ese beneficio? Que nosotros, gentiles, somos considerados parte de la familia de Dios cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador en nuestras vidas. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Qué quiere decir eso? Que ni los ángeles sabían, obviamente. Ángeles del Señor y ángeles de Satanás no sabían acerca de este misterio. ¿Cómo se enteraron los ángeles del cielo? ¿Cómo se enteraron? Por medio de la iglesia. Aquí lo dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Y por medio de nosotros se va a dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Dice: a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Quiénes son los principados y quiénes son las potestades? Son los ángeles. Los ángeles en el cielo. Hay jerarquías angelicales de parte de Dios y de parte de Satanás. Hay principados, hay potestades, hay huestes de maldad, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Satanás tiene su jerarquía, siempre quiere imitar a Dios. Mi Señor Dios tiene sus jerarquías: ángeles, serafines, querubines, arcángeles. Y Satanás imita lo que Dios hace. Entonces, toda esa potestad de ángeles, tanto buenos como malos, se enteraron por medio de la iglesia de la multiforme sabiduría de Dios, de que nosotros también somos coherederos de la gracia, participantes de las misericordias de Dios, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Conforme al propósito eterno. ¿Cuál es el propósito eterno? Que todo el mundo sea salvo. Porque así lo dice Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro Señor. Que por medio de Jesús en Cristo el mundo tenga esperanza, redención y salvación. Y vean el versículo 12, debe de tenernos en ese estado de confianza, de seguridad y de esperanza, porque dice, en quien tenemos seguridad. ¿No se les hace hermoso? En quien tenemos seguridad. Estamos seguros en el Señor. Seguros. En quien tenemos seguridad y acceso con desconfianza. Nadie me está siguiendo. Con confianza. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza. Con confianza. ¿Qué dice la palabra del Señor acerca del hombre que confía en el hombre? Maldito el varón que confía en el hombre. Es más, ni en nuestra sombra podemos confiar. Ni en nuestra sombra podemos confiar. Y sí lo digo, lo digo así tal cual. Ni en nuestra sombra debemos de confiar. Porque hasta el mismo Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. O sea que tampoco debemos de confiar en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos traiciona nuestra carne. Nos traiciona nuestros impulsos, nuestro carácter, temperamento. ¿En quién debemos de confiar? En el Señor. Es el único en el cual debemos confiar. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por medio de la fe en Él. Para terminar, vamos a Hebreos 4, por favor. Versículo 15. Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. Amén, hermanos. Amén. Dice nuestro Señor en su palabra, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sin pecado. Tenemos un gran sumo sacerdote, hermanos, que se compadece de nuestras debilidades, de nuestras tentaciones. Se compadece de nosotros porque Él mismo lo vivió. Él mismo lo sintió. Él mismo lo sufrió. Y cuando nosotros llegamos a la cruz y le decimos, Señor mío, ayúdame, o Señor mío, perdóname por esto que hice, el Señor se compadece de nosotros porque Él lo vivió. Nada más que Él fue sin pecado. Sin pecado. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mediten en sus corazones. Él fue tentado en todo. En todo. O sea, todo lo que nosotros vivimos, todo lo que nosotros sentimos, todo lo que nosotros tenemos en nuestra carne,
lo sintió él. Todo. Envidia, celos, coraje. Lascivia. Todo. Pero fue sin pecado. Versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El oportuno socorro. Ese oportuno socorro significa la ayuda exacta en el tiempo y momento exacto. Cuando ya estamos hasta las últimas, en esa lucha espiritual, en esa tribulación tan tremenda, que ya hasta están pasando hasta pensamientos de suicidio, cosas tan terribles, llega el oportuno socorro a nuestra vida, en el momento exacto, en el tiempo exacto, y nos abre la puerta para salir de la tentación. ¿No es hermoso nuestro Señor? Amén. Es hermoso, maravilloso. Acerquémonos pues, hermano. ¿No tienen esa confianza de entrar al lugar santísimo para hablar con el Señor cara a cara? Él nos lo pide. Acerquémonos con confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia, para que Él tenga misericordia de nosotros, para que nos ayude en todo lo que necesitamos y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén, hermanos. Amén. Levantemos.